y pues ya para ustedes estén listos para sus vacaciones. Entonces, les quiero compartir una presentación. Como ustedes ya bien saben, el curso de estadística, el clase es el 010. Ya estamos en nuestra 13ª semana. Y pues el tema que estamos o vamos a ver el día de hoy son nociones básicas de probabilidad. Mi nombre es Efraín Calderón, soy ingeniero agrónomo y soy su catedrático. Bueno, ¿qué objetivos tenemos? Como objetivo general va a ser explicar a qué nos referimos con nociones básicas de probabilidad, ¿verdad? Como hemos estado hablando anteriormente respecto al tema de probabilidad, la probabilidad pues es una forma estadística subjetiva, de que pase un suceso. Por ejemplo, uno comúnmente dice, para que eso pase o no pase, tiene que pasar tal cosa, ¿verdad? Ahí estoy jugando con ciertos subtemas de la probabilidad. O por ejemplo, dicen, eso no es probable. O eso es probable. Pero si se dan cuenta, no es un tema de decir una certeza como tal de un 100%, decir, bueno, esto va a pasar. No, es probable, dice uno. O eso no es probable. Y no deja de estar bien utilizado el término, porque supongamos, la probabilidad se va a basar en, obviamente, hay una medida y una fórmula para calcular ciertas cuestiones de probabilidad, pero vamos a pensar en algo que sea completamente al azar. Por ejemplo, yo lanzo una moneda al aire y la probabilidad que me salga cara o escudo es 1 dentro de 2. Puchica, ¿y eso por qué? Porque es una moneda y voy a lanzarla una sola vez. Esa voy a lanzarlo una vez. Ahora, la moneda tiene 2 opciones, o es cara o es escudo. Entonces, una tirada, 2 opciones, 1 dividido 2 o un medio, que vendría a ser 0.5 multiplicado por 100, va a ser el 50%. Entonces, ¿qué probabilidad tengo que me salga cara en el lanzamiento? En el lanzamiento de la moneda al aire y cuando ella caiga salga, ¿qué probabilidad? El 0.5 o un medio, como me quieran decir. Es el 50% de probabilidad que sí salga de esta manera. Bien. Ya llevamos hablando de otra opción, por ejemplo, que estamos viendo un paquete de cartas, de juegos de azar, por ejemplo, ¿verdad? El paquete tiene 52 cartas. Entonces viene el mago y nos enseña, mire, aquí tiene usted todas las cartas, escoja una. Descubrir que la carta que yo escogí, él la va a volver a escoger nuevamente, ¿verdad? Entonces, es una sola carta en 52 opciones. La probabilidad de encontrar la carta es 1 dentro de 52, o un 52avo, ¿verdad? ¿Sí? Esa va a ser nuestra probabilidad de encontrar cierto número. Ahora, por ejemplo, si nosotros hacemos un lanzamiento de un dado, tenemos 6 opciones, ¿verdad? El dado tiene 6 caras. Entonces tenemos hasta el número 1, el número 2, el 3, 4, 5 y 6. ¿Qué probabilidad tengo de encontrar un 3, por ejemplo? Lanzo mi dado
y tengo 6 opciones. Entonces es una opción dentro de 6. 1 dividido 6. La probabilidad de encontrar el número 3 es un sexto, ¿verdad? Más o menos un 16% de probabilidad que suceda esto. ¿Sí? Entonces, de esas maneras más o menos vamos nosotros utilizando las nociones de probabilidad. ¿Verdad? Vamos poniendo ciertas cuestiones que nos suceden, viendo qué probabilidad existe de que esto pase. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Tengo 1 millón de personas, ¿verdad? Por ejemplo, en la ciudad capital. ¿Qué probabilidad tengo de encontrarme yo a una persona en específico en todo el municipio si hay 1 millón de personas? Es 1 dividido 1 millón, ¿verdad? ¿Sí? 1/1000.000 es la probabilidad que tengo de encontrar a una persona totalmente al azar, por casualidad, ¿sí? Bueno, y así voy yo a su casa y todo, pues ahí estoy modificando la situación. Pero tendría, por ejemplo, otra opción. Por ejemplo, si en su casa viven 5 personas, es una probabilidad dentro de 5 personas que, por ejemplo, podría decir, ¿cuál es la probabilidad de que Juanita me abra la puerta? Y en la casa de Juanita viven 5 personas. Entonces vengo yo y toco la puerta. Pues 20% que Juanita nos abra la puerta, ¿verdad? Entonces, estas son las nociones que nosotros vamos trabajando. Como objetivo específico vamos a explicar espacios muestrales o finitos. Después explicar leyes de probabilidad y por último explicar la regla de la adición. Lo dejamos ver que sí está metiendo, sí. Bueno. Entonces, bueno, démosle un significado al tema nociones básicas de probabilidad. Hay enfoques objetivos para responder a cómo se obtiene la probabilidad, que presuponen que la probabilidad de un suceso es un dato objetivo que la persona conoce o no conoce, ¿verdad? O sea, eso es lo que nosotros estamos tratando de evaluar. Entonces, cuando tenemos un proceso aleatorio, dice probabilidad de un suceso aleatorio y se denota con la letra S mayúscula. Este es el cociente entre el número de resultados favorables del suceso aleatorio y el número total de resultados posibles. Entonces aquí entraría más o menos como lo que estuvimos hablando anteriormente, ¿verdad? ¿Qué es la probabilidad de un suceso? En este caso, si ustedes recuerdan el término de las frecuencias relativas, es, por ejemplo, nos referimos como qué tanto está sucediendo algo. Entonces es nuestra frecuencia relativa, ¿verdad? Tenemos 5 frecuencias, 10 frecuencias. Esa va a ser nuestra frecuencia relativa que estamos hablando. Del mismo, después de haberlo repetido un número razonablemente grande de veces. Por ejemplo, yo puedo decir mi frecuencia relativa de datos, ¿verdad? Ven, tiro 100 inventado. A veces 40 me salió el número 2, ¿verdad? Entonces, mi probabilidad es 40 dividido 100. Dígase 4 dividido 10, ¿verdad? O 1 dividido 2.5, ¿verdad? Que vendría a ser la probabilidad que tenemos que pase o encontremos el número 2. Ten en cuenta, en este caso, no pensamos en una repetición, sino que en varias repeticiones, ¿verdad? Y estamos comprobando qué tan probable es algo que pasa aquí, ¿verdad?
Por ejemplo, podemos tener algo que está pasando con el tema de vacunas, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona se enferme a tal grado que vaya al hospital si ya tiene un esquema completo de vacunación? ¿Verdad? Entonces, no, estas personas vacunaron a las personas y las pusieron susceptibles a la enfermedad, digamos, se las sacaron libres y con personas contagiadas para ver si ellas se contagiaban o no. Entonces, como vulgarmente decimos, es un conejillo de indias, ¿verdad? Entonces, estas personas con las cuales dieron el aval de una vacuna estuvieron expuestas a personas y al sistema que estaba muy virulento y se vio la probabilidad que se llegaran a enfermar. Entonces dicen, de 100,000, 95,000 no les pasó absolutamente nada. Entonces dicen, tiene una eficacia de un 95%. ¿Sí? A eso vamos a ver nosotros en este caso. Procedimientos que sirven para juegos de azar, pero no tanto en la vida diaria. Por eso se utilizan las probabilidades subjetivas, ¿verdad? Entendamos la palabra subjetiva es algo que debido a la experiencia, por ejemplo, o que viene un conocimiento ancestral, se cree o se supone que sucederá derivadas de la información o las creencias o opiniones del individuo. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Ahí vienen muchas cuestiones culturales de costumbre, ¿verdad? Venía ¿verdad? Nuestros abuelitos y nos decían, mira, las nubes están bajas y están oscuras, en media hora va a llover. ¿Sí? Ellos ya estaban dando un juicio que en un tiempo, más o menos, en ese lapso de tiempo, ya iba a empezar la lluvia. Bueno, y casualmente empezaba a llover. Posiblemente si buscara la cuestión de la condensación, estaba a una altura adecuada y empezó a llover. Pero ellos no llegaron o no necesitaron de esa conclusión, sino que por sus creencias ancestrales ya tenían un conocimiento empírico válido de decir con juicio lo que estaban diciendo. Y a eso va a ser una probabilidad subjetiva, ¿verdad? En base a la experiencia, en base a lo que las personas dicen, ¿sí? ¿Verdad? Como que les diga, si usted sale de noche al río, le va a salir la llorona, ¿verdad? Es una cuestión subjetiva, puede ser que sí le parezca un espectro, no le parece un espectro, ¿verdad? Pero ya las personas dicen, bueno, es probable. Posiblemente esto surge porque ya personas que en el lugar hubo alguien que los y ya tienen el hacer. Si va a haber alguien que va a estar en esa hora, ¿verdad? Bueno, según la teoría de la probabilidad debe seguir los siguientes axiomas. Bueno, la probabilidad de un suceso es igual o mayor que 0, ¿verdad? Entonces no existen probabilidades negativas, es lo que tenemos que tener en claro. Entonces, no hay una probabilidad que sea menos 5, menos 3, sino que o es 0, ¿verdad? Porque el 1 para nosotros en la probabilidad vendría a ser el 1%, dígase el 100%, ¿verdad? Entonces todo ese lapso que está de 0 a 1 es la probabilidad que tengo yo que pase un suceso. Dice, la probabilidad de un suceso seguro es 1, ¿verdad? Entonces ya les indiqué que el 1 va a ser el 100%, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si recapitulamos el tema de las vacunas, pues no hay una vacuna al momento que nos dé el 100%, ¿verdad? En estudios lo que han tenido es un 90, 94% en algunas, en otras menos,
de eficacia de eficacia del ingrediente activo ¿verdad? Entonces, eso nos afecta en ese momento, ¿verdad? Pero recordemos de 0 a 1. Si ya fuera 1, esas repeticiones que se ha hecho, ya se tiene muy en cuenta que la vacuna es totalmente eficiente, ¿verdad? Si la persona o le pasó a otra, se cree o se supone que fue por otra situación alterna, lo de la vacuna, ¿verdad? Dice, si dos sucesos, sería suceso 1 y suceso 2, denotado por las letras S1 y S2, son mutuamente excluyentes, o sea, son excluyentes para ambos lados. Entre sí, la probabilidad de uno u otro será igual a la suma de sus probabilidades. Entonces tenemos probabilidad de un suceso 1 o suceso 2, ¿verdad? S1 o S2. Que vendría a ser igual a la probabilidad del suceso 1 más la probabilidad del suceso 2, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si son mutuamente excluyentes, ¿cuál va a ser nuestro resultado? Va a ser 0, ¿verdad? Porque uno es la probabilidad de esto, pero el otro tiene otra probabilidad, digamos, que sea contraria, tendría que llegar a ser una probabilidad 0, ¿verdad? Dice, si la probabilidad de un suceso, sería probabilidad de suceso 2, no es igual a 0, entonces la probabilidad del suceso 1 y suceso 2 es igual a la probabilidad del suceso 1, asumiendo que el suceso 2 por la probabilidad del suceso 2. Entonces, la probabilidad de la conjunción de dos sucesos es siempre menor o igual que la probabilidad de uno de los sucesos considerados aisladamente, ¿verdad? La probabilidad que pasen los dos sucesos en el mismo momento se va a ir en una forma negativa respecto a cómo pasara o sucediera un suceso únicamente, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, Thomas Bayes añadió una fórmula llamada de Bayes, entre el cual se puede hallar la probabilidad de un suceso a la vista de una información nueva. Esta probabilidad condicional se obtiene de la siguiente forma: de la probabilidad inicial a priori del suceso, de la diagnosticidad del dato con respecto al suceso, es decir, en qué medida se asocian ambos. Entonces tenemos las de forma, en este caso, la probabilidad de en el a priori del otro, ¿verdad? Entonces, veamos ahora a qué nos referimos con el espacio muestral, ¿verdad? O cómo vamos a definir cómo hacer una muestra, pero en este caso, una muestra cuando estamos hablando de probabilidad. Dice, el espacio muestral o el espacio de eventos, en la teoría de la probabilidad, el espacio muestral, el espacio de muestreo, sino por la letra E, ¿sí? De ahí el símbolo de alfa, otra U. Y esto consiste en el conjunto de todos los posibles resultados individuales de un experimento aleatorio. Por ejemplo, si el experimento consiste en lanzar dos monedas al espacio, vean, en este caso ya no hicimos el ejemplo de una sola moneda, sino estamos tirando dos, ¿verdad? Entonces decimos, este es el conjunto que pudiese pasar. Cara, cara, ¿verdad? Tiro las dos monedas y casualmente las dos me salen cara. Puede ser cara, escudo, ¿verdad? Tiro las dos monedas, una cara y otra escudo. Después, escudo, cara, ¿verdad? Lo vuelvo a tirar y cayó primero una donde está el escudo y la otra es cara. Y por último, en los dos escudos. Esas serían nuestras
probabilidades que pudiesen pasar al lanzar dos monedas al aire, ¿verdad? Ahora, un evento o suceso es cualquier subconjunto del espacio muestral, llamándose a los sucesos que contengan un único elemento, sucesos elementales. Ahora, por ejemplo, en el ejemplo anterior decimos el suceso el lanzamiento va a ser o cara o para escudo, porque estamos hablando de que caiga primero, ¿verdad? Entonces cara, escudo. Ella estaría formada por los sucesos elementales cara y cara escudo. Para algunos tipos de experimento puede haber dos o más espacios de muestreo posibles. Por ejemplo, cuando se toma una carta de un mazo normal de 52 cartas, estamos hablando de aquellas cartas de azar para jugar póker o cualquier cosa. Una posibilidad del espacio de muestreo podría ser el número, que sería, por ejemplo, el as al rey. Mientras que otra posibilidad sería el palo, o sea, dígase, si son diamantes, si son tréboles, corazones rojos, corazones negros. Y una descripción completa de los resultados para especificar ambos valores, número y palo, ¿verdad? El número va a ser del as hasta llegar al rey, ¿verdad? As, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, J, Queen, acá, ¿verdad? Esos serían los que estaríamos nosotros teniendo. En lo que respecta a palos, podría ser diamantes, podría ser tréboles, corazones rojos, corazones negros. Una descripción completa de los resultados, sin embargo, especificaría ambos valores, número y palo, ¿verdad? Lo que estamos hablando de eso. Y se podría construir un espacio de muestreo que describiese cada carta individual como el producto cartesiano de los dos espacios de muestreo descritos. Los espacios de muestreo aparecen de forma natural en una aproximación elemental a la probabilidad, pero son tan importantes en espacios de vida. Entonces, F o P incorpora un espacio de muestreo de resultados alfa, pero define un conjunto de sucesos de interés, la alfa álgebra, ¿verdad? F, por lo cual se define la medida de probabilidad P. Entonces, veamos lo que nos referimos cuando hablamos de tipos de espacios muestrales. Podemos diferenciar entre dos tipos de muestrales, discretos y continuos. Cuando hablamos de un espacio muestral discreto, son aquellos espacios donde el número de sucesos elementales es finito o infinito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Que se puede cuantificar o no se llega a cuantificar, ¿verdad? Numerablemente. Ahora, cuando un espacio probabilístico discreto es aquel cuyo espacio muestral es discreto, podemos diferenciar varios tipos de espacios probabilísticos discretos. Por ejemplo, espacio probabilístico discreto equiprobable. Este es su espacio muestral del tamaño n, ¿verdad? Espacio muestral. Y la probabilidad de cualquier suceso elemental denotada por la letra E. Ahora, un espacio probabilístico finito, su espacio muestral es discreto finito. Hay al menos dos sucesos elementales que cumplen. Entonces tenemos, por ejemplo, procesos estocásticos finitos y diagramas de árbol. Serían estos, por lo menos, como un ejemplo de un espacio probabilístico finito, ¿verdad? Ahora, un proceso estocástico es una sucesión finita de experimentos aleatorios, cada uno de ellos con un número finito de resultados posibles, y se representan con diagramas de árbol. Entonces tenemos espacios probabilísticos infinitos contables. Por ejemplo, aquel cuyo espacio muestral es discreto infinito contable, y tenemos las siguientes opciones.
La probabilidad de que salga cara en la primera tirada, seguimos hablando de la moneda, es un medio. O es cara o es escudo, ¿verdad? Uno de dos. Ahora, la probabilidad de que salga cara, eso ya se va volviendo un factorial. Porque es la probabilidad de la primera multiplicado por la probabilidad del segundo. Entonces, dice que 1 por 1, 1 y 2 por 6, 4. Entonces, ya la probabilidad que le salga cara en la segunda tirada es un cuarto respecto a la anterior, ¿verdad? Aunque sigamos teniendo la misma moneda, ya se redujo la probabilidad a un cuarto en dos tiradas. Ahora, por ejemplo, la probabilidad que salga cara en la tercera tirada, nuevamente aquí utilizamos la fórmula anterior, entonces decimos un medio por un medio por un medio. Sería 1 por 1 por 1 igual a 1, y 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Entonces sería un octavo, ¿verdad? Entonces ya probabilidad de que salga cara a la tercera tirada es un octavo de esta, ¿verdad? Cuando hablamos de continuos, son aquellos espacios donde el número de sucesos elementales es infinito, incontable. Y cuando hablamos de espacios probabilísticos continuos, este es un espacio muestral infinito no numerable. No es posible observar puntos concretos de espacio. Tiene sentido hablar de intervalos observados. No es posible un punto concreto que se asignen intervalos. Por tanto, su función está definida sobre los intervalos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de los intervalos, que sea menor de este o mayor de este, ¿verdad? Habitualmente, cuando trabajamos con magnitudes físicas, vamos a usar el tema de partición. Es posible definir particiones sobre el espacio muestral, formalmente hablando, una partición sobre alfa, y se define como un conjunto numerable. Y ahora veamos cuáles son las leyes de la probabilidad. La probabilidad es un método mediante el cual se obtiene la frecuencia de un suceso determinado, del que se conocen todos los resultados posibles bajo condiciones suficientemente estables. Y a esto le llamamos la teoría de la probabilidad, que se usa en el área como estadística, la física, la matemática, la ciencia y la filosofía, para sacar conclusiones sobre la probabilidad discreta de sucesos potenciales y la mecánica subyacente discreta del sistema complejo. Entonces, leyes. La probabilidad de una unión de eventos, la cual la podemos calcular de la siguiente manera: propiedad 1, si A y B, que son dos eventos, la probabilidad de que ocurra A o B es igual a la suma de las probabilidades de ocurrencia de A y de la siguiente fórmula, ¿verdad? La probabilidad A unión B va a ser igual a la suma de la probabilidad en A más la probabilidad en B menos la probabilidad de que ocurran estos unidos. Entonces podríamos ponerle algún porcentaje a esto, un valor. Ahora, si el caso es que los eventos sean mutuamente excluyentes, ¿verdad? No pueden intentar ellos excluir espacios. Si los eventos A y B son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de que ocurra A o B es igual ahora a la suma de las probabilidades de ocurrencia de A y de B. Entonces tenemos de la siguiente fórmula, ¿verdad? La probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad en A más probabilidad en B. Ley de la probabilidad contraria o del complemento. Otra propiedad que se deriva de las anteriores es cuando se busca la probabilidad del complemento de un evento E, que denotamos como la letra D con ese guiñito ahí, ¿verdad? Y si E es un evento y es su complemento, entonces la probabilidad de este evento va a ser igual a 1 menos la probabilidad de este, ¿verdad? Que sería ya el 100% menos la probabilidad de este. Ahora, la ley de la dependencia de eventos nos habla que la probabilidad de que ocurra un evento A, dado que ocurrió el evento B, en el evento A depende del evento B,
denotado es de la siguiente forma, ¿verdad? Entonces, P A dividido B, ¿verdad? Porque depende uno del otro, es igual a la probabilidad de A conjunción B dividido la probabilidad en B, ¿verdad? Esta propiedad no es conmutativa. Situación que se ocurre con la probabilidad de la unión o de la intersección de eventos. Por lo cual no hay que confundir la probabilidad de A de B y la probabilidad de B de A, ¿verdad? Son totalmente distintos porque cada uno es dependiente del otro, ¿verdad? Entonces, aunque la fórmula se parece, aquí en este uno está en el numerador y el otro en el denominador, y este que estaba en el denominador ahora está en el numerador, ¿verdad? Bueno, la ley de independencia. En este caso, dos eventos A y B son independientes si y solo si la probabilidad de A de B es igual a la probabilidad en A y la probabilidad de B dividido A es igual a la probabilidad en B. O que es lo mismo decir, la probabilidad A conjunción B es igual a la probabilidad en A por la probabilidad en B. Después tenemos lo que se refiere a la regla de la adición o regla de la suma. Y esta establece que si tenemos un evento A y un evento B, la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B se calcula de la siguiente manera. La probabilidad de A B es igual a la probabilidad en A más la probabilidad en B menos la probabilidad A en función de B, donde decimos que P de A es la probabilidad de que ocurra el evento A. P de B va a ser la probabilidad de que ocurra el evento B. Y P A unión B, que ocurre el evento A o el evento B. Bueno, y si los eventos son mutuamente excluyentes, hablamos de dos eventos A y B. Son mutuamente excluyentes, pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, si no tienen elementos comunes. Por ejemplo, sacar una carta al azar de una baraja, era un bajara, pues, y obtener un 5 y un 7, ¿verdad? O sea, sacar eso de uno de estos y que me salgan los dos. Son eventos mutuamente excluyentes, ¿verdad? Porque o es 5 o es 7, entonces uno excluye al otro, ya que no hay ninguna carta que tenga un 5 y un 7, ¿verdad? Que tengan los dos unidos. No, es totalmente excluyente al otro. Yo quiero sacar una carta y que no sea 5 o que no sea 7, sino que sea uno solo de ellos. Al mismo tiempo, entonces, P, A, conjunción de B va a ser igual, ¿verdad? Porque uno es el otro. Por lo tanto, partiendo de la misma fórmula, tenemos la siguiente expresión. P, que es la probabilidad de A unión B, va a ser igual a la probabilidad en A más probabilidad en B menos la probabilidad A conjunción de B. Que esto vendría a ser la probabilidad A unión B es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad en B menos 0, ¿verdad? Por lo que estamos diciendo. Son excluyentes, la probabilidad de conjunción B no se puede dar, entonces esta tiende a ser 0. Entonces en este caso decimos que la probabilidad A unión B va a ser igual simplemente a decir la probabilidad en A más la probabilidad en B. Veamos un ejemplo. La probabilidad de que un día cualquiera Carlos almuerce pollo frito es de 0.4, ¿verdad? A ser un 40%. Ahora, su probabilidad de que él almuerce una hamburguesa es de 0.4. Dígase de que de él solamente el 30 comió más o menos 10 días. De que almorzó pollo frito y hamburguesas el mismo día, ¿verdad? Que haya almorzado, que le hayan dado las dos cosas, solo es de 1.1%, que vendría a ser el 10%, ¿verdad? Ahora, calcular la probabilidad de que un día cualquiera Carlos almuerce pollo frito o hamburguesa, ¿verdad? ¿Qué probabilidad existe? Entonces, solución. Definimos nuestras probabilidades. Probabilidad que Carlos almuerce pollo frito es P de A, que sería igual al 0.4 o el 40%.
La probabilidad que Carlos almuerce hamburguesa sería P de B es igual a 0.3. Y la probabilidad de que Carlos almuerce pollo frito y hamburguesa al mismo tiempo, el mismo día, es PA conjunción de B, que era un 10%. Entonces, ¿qué probabilidad existe que Carlos almuerce pollo frito o hamburguesas? Se denotaría por la fórmula siguiente. P, que es la probabilidad A de la unión de B. Esto sería igual a, no sabemos, ¿verdad? Ahora aplicamos la fórmula para saber. Decimos, la probabilidad de A unión B es igual a decir la probabilidad en A más la probabilidad en B menos la probabilidad en conjunción de A de B. Por lo tanto, si ya le pongo los datos que tengo, digo, la probabilidad de A unión B va a ser 0.4, que es mi probabilidad en A, más 0.3, que es mi probabilidad en B, y menos 0.1, que es la probabilidad A conjunción B. ¿Verdad? Entonces sería 0.4 más 0.3, 0.7, menos el 10% sería 0.6. Entonces la probabilidad A unión B es de 0.6 o un 60% de que él pueda comer o pollo o hamburguesas, ¿verdad? Bueno, estaríamos concluyendo con esto el día de hoy y estas serían sus preguntas. Primero, defina nociones básicas de probabilidad. Segundo, defina cómo realizar espacios muestrales finitos. Tercera, defina las leyes de probabilidad. Cuarto, defina la regla de la adición. Y quinto, defina los métodos para realizar la regla de la adición. Y esa sería su quinta pregunta para esta semana, ¿verdad? Entonces, yo no me queda más que agradecerles por su valioso tiempo que compartieron conmigo aquí en el curso. Espero que pues de alguna manera se haya comprendido alguna parte. Yo sé que hay veces que son temas bastante grandes, pero pues en esta situación sí es uno de ellos, ¿verdad? Entonces les agradezco por su tiempo y nos estaremos viendo la próxima semana.